El embarazo se considera un proceso fisiológico que comienza desde la fecundación y pasa por 3 trimestres. Desde el primer trimestre hasta el tercero, la mujer está sometida a algunos eventos hematológicos que pueden ocurrir y que pueden ser, en su mayoría, dañinos para la salud, en más o en menor o mayor medida, pero estas alteraciones, algunas sí pueden llegar a ser de consideración. Numerosas publicaciones médicas coinciden en que las mujeres con afecciones hematológicas, incluyendo trastornos sanguíneos hereditarios y adquiridos, pueden enfrentar desafíos únicos durante el embarazo, pues este aumenta el riesgo de coagulación y el parto puede aumentar las posibilidades de hemorragia en pacientes con trastornos de este tipo. Las necesidades de hierro y folato también varían durante este periodo, lo que puede complicarse con anemia y otros trastornos sanguíneos. Los trastornos hematológicos son alteraciones que pueden presentarse en el sistema hemolinfopoyético durante la gestación de la mujer. Los trastornos son fundamentalmente relacionados con la anemia. La anemia sigue siendo en todas las series el evento hematológico más importante en la mujer embarazada. Se considera una anemia gestacional si la hemoglobina debe caer fisiológicamente debido sobre todo a un aumento del volumen plasmático, hay una hemodilución y eso produce una caída fisiológica de la hemoglobina. No se considera una anemia. Esta, se presenta en un porcentaje de pacientes, yo creo que en la mayoría de ellas, y pueden observarse caídas de hemoglobina por debajo de 11 miligramos por decilitro, y esto entonces estaría en relación con una anemia en gran medida por déficit de hierro. Esa viene siendo la principal causa de anemia. El embarazo es un estado en el que existe un aumento de la demanda del hierro en su forma iónica, pues es necesario para la síntesis de la hemoglobina y por supuesto para el correcto funcionamiento de la eritropoiesis. Entonces, al existir un aumento de la demanda por la presencia del feto en el interior de la mujer, eso provoca anemia si no se tiene en cuenta una correcta ingestión de alimentos o la profilaxis que se suele usar desde muchísimos años. Otra causa de anemia viene siendo la anemia megaloblástica, que no es tan frecuente, pero también se puede presentar junto con este estado de altas demandas. Y existen otras causas de anemias que pueden presentarse que ya se está asociado a otros estados patológicos como la preeclampsia, como el síndrome de HELLP, y entonces sí pudiera ser de mayor consideración. Otro de los estados otra de las líneas que pudieran afectarse tiene que ver con la línea megacariopoética, la que tiene que ver con las plaquetas. Las plaquetas puede existir trombocitopenia igual gestacional en un 8 o un 10% de los pacientes, relacionados también con el volumen plasmático, un aumento de la aclaración de las plaquetas, un aumento de la extrusión de las plaquetas, y suele ser entre 100 y 150 por 10 a la 9 el recuento de plaquetas. No suele ser una trombocitopenia grave, suele ser entre 100 y 150, que puede empeorar hasta el tercer trimestre, pero ese empeoramiento no viene acompañado precisamente de una sintomatología bien marcada, es decir, que no suele ser peligrosa. Otro porcentaje de pacientes, entre un 1 y un 4%, sí desarrollan una trombocitopenia inmune primaria, lo que antes se llamaba PTI o púrpura trombocitopénica inmunológica. Se presenta sobre todo en el primer trimestre y si es una enfermedad de consideración. ¿Por qué? Porque la trombocitopenia puede llegar a ser grave y provocar entonces trastornos hemorrágicos en la mujer que por supuesto pueden poner en riesgo su vida y la vida del feto. El tratamiento, es habitual, el tratamiento con esteroides o con inmunoglobulinas fundamentalmente, que es lo que se hace comúnmente en todos los pacientes.
Otro de los trastornos hematológicos que pueden tener son las hemorragias. Muchas de estas mujeres logran llegar o llegan al embarazo con trastornos hemorrágicos que ya portaban anteriormente, como la enfermedad von Willebrand. Algunas ya tenían PTI anteriormente, y pues estos trastornos hemorrágicos pueden empeorar durante el embarazo, aunque se considera que en el embarazo existe o es un estado trombofílico por excelencia. Aún así, ese incremento de factores coagulantes de la hemostasia no son suficientes para evitar que puedan sangrar. Sí los mejora un poco, pero aún así pueden llegar a sangrar. Y se describe también un estado que se llama hemofilia adquirida, que puede presentarse durante cualquiera de los trimestres del embarazo, y que se considera también una enfermedad de una etiología inmunológica y que puede provocar hemorragias que pueden llegar a ser graves, sobre todo cuando hay cuando se presenta el parto, cuando puede haber cesárea. Los pacientes pueden sangrar y llegar a ser de consideración. Otro de los trastornos que pueden tener los pacientes y que se consideran de los más graves son los que están relacionados con trombosis, como el tromboembolismo pulmonar. Si la trombosis venosa profunda, tromboembolismo, se pueden presentar en estas pacientes. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado que tiende a la trombofilia. Está aumentado el fibrinógeno, está aumentado el factor 10, está aumentado el factor 7, que son factores de la coagulación. Está disminuida la función de la proteína S, que es un factor anticoagulante, y hay un aumento de la resistencia a la proteína C, que también es un factor anticoagulante, es uno de los reguladores de la cascada de la coagulación. Y entonces, pues, todos estos eventos que son fisiológicos, pues producen o pueden llegar a producir, acompañado entonces del aumento del peso del paciente, del éxtasis venoso que suele ocurrir y de la ruptura de vasos sanguíneos a la hora del parto o cuando se hagan cesáreas, pueden producir trombosis, tromboembolismos pulmonares, que por supuesto son estados de mucha gravedad en cualquier paciente, no solamente las mujeres embarazadas. En todos los trimestres, las embarazadas se chequean para ver cómo va su hemoglobina. Y eso es importante, porque si no se chequean, pues no sabemos cómo está, ni tenemos un punto previo para comparar cómo la paciente ha estado y cómo está ahora. Y por supuesto, una vez que aparezca la anemia por debajo de 11 gramos, pues simplemente hay que tratar a la paciente. Las prenatales no sirven para tratar, se puede continuar con prenatales, pero tenemos que tener en cuenta que las dosis son terapéuticas. Aquellas pacientes que ya tienen una anemia previa, como la anemia drepanocítica o las talasemias, hay que tener en cuenta que durante el embarazo pueden ocurrir complicaciones asociadas a esas enfermedades. Sobre todo la anemia drepanocítica es un estado, un tipo de anemia que requiere una participación enérgica del hematólogo. Así que todos hemos visto pacientes que se han complicado con anemia drepanocítica en embarazo, y eso hay que tener mucho en cuenta, sobre todo por parte del equipo multidisciplinario que las atiende en el área de salud, que hasta el momento pues todas han sido de alguna forma remitidas al hospital, se tratan aquí. En nuestro país, mujeres embarazadas desde el primer trimestre comienzan con el consumo de prenatales. Prenatales son medicamentos que tienen incluido, incluso algunas son solamente con hierro, otras tienen ácido fólico, otras prenatales, en dependencia de la empresa farmacéutica, tienen otros compuestos que son necesarios, y el hierro que contiene en su interior es un hierro profiláctico, no sirve para tratar. En otras ocasiones hemos tenido pacientes que son tratadas con prenatales y no debe ser. Las prenatales son fármacos que se utilizan para prevenir la aparición de la anemia. El embarazo no es que produzca anemia drepanocítica, es un estado, es una enfermedad hematológica hereditaria, autosómica recesiva, ya se nace con la enfermedad. El embarazo simplemente empeora a las pacientes, incluso puede llegar a ser peligroso para ella y el feto con mortalidad incluida.
las prenatales junto con una dieta balanceada, porque hay que tener en cuenta que las embarazadas tampoco pueden aumentar de peso exageradamente. Las prenatales son suficientes como para mantener un estado de equilibrio. Aumentan las demandas, aumentan los requerimientos de hierro diarios, y entonces si aumentan los requerimientos simplemente tenemos que aportarle más hierro a la paciente. Yo siempre les sugiero a todas las pacientes embarazadas que bueno que acudan al médico de la familia en cuanto sepan de su embarazo. Ese es el primer escalón a tener en cuenta, el primer lugar al que deben acudir para hacer la captación y seguir todas las orientaciones y consejos que le pueda dar el médico de la familia. En todos los policlínicos, en todas las áreas, existe un grupo multidisciplinario que se encarga de atender a las embarazadas, de brindarle incluso apoyo psicológico si es necesario, pero hay que tener en cuenta que sí hay que ir al médico de la familia, hay que chequearse periódicamente, porque de eso depende la salud de la embarazada y del feto. Hay eventos que tienen que ser evaluados por otros especialistas, en este caso los hematólogos, si se trata de trastornos hematológicos, y que una vez que estén presentes, pues hay que ser disciplinada para poder mantener la salud tanto de la madre como del feto.